Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de la Alianza Ambato Norte y también de Pulso Liderazgo con Vida, este programa que tenemos todos los lunes, haciendo llegar a sus hogares unos tips de liderazgo para poderlos ejercer en todas las áreas de la vida, ya sea en la familia, en la iglesia o también en la empresa o en el lugar donde trabajas. Hemos venido con este recorrido de temas, ¿no? Y sé que durante estas semanas hemos aprendido muchas cosas importantes. Hoy vamos a hablar de un tema también que sumará a todos esos detalles importantes que hemos recibido durante este tiempo. En esta serie que se llama Los hábitos de Jesús, estamos aprendiendo hábito por hábito de las cosas que hemos visto en el liderazgo de Jesús para ayudarnos a mejorar nuestro liderazgo. Y el hábito de esta noche, el hábito de hoy es el hábito de honrar al gobierno. El pasaje bíblico que nos acompaña hoy es Lucas capítulo 20, verso 25. La Biblia dice: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba Jesús con sus discípulos cerca del templo y fue que él fue abordado por fariseos que iban acompañados de romanos que estaban tendiéndole una trampa. Y en la trampa que le tienden a Jesús le lanzan la pregunta del millón. Le dicen: Señor, ¿es lícito dar nuestra contribución, nuestros impuestos al César? ¿Lo es, Señor? ¿Lo es, Rabí? Y estos salameros que estaban buscando una trampa para el Señor, estaban listos para atraparlo con los guardias romanos, le quedaron siempre asombrados porque nunca esperaron la respuesta de Jesús. Y Jesús le contesta lo que acabo de leer, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada quien hay que darle lo que le pertenece. Jesús no estaba diciendo eviten los impuestos, no los paguen. No, Jesús estaba diciendo hay que dar el impuesto al gobierno porque así fue establecido. Pero nosotros no vamos aquí a quererle dar el honor y la gloria que merece Dios a un ser humano. Así que Dios tiene lo suyo. Dios es el dueño de todo. Y el César es dueño de los impuestos. Así que dele al César lo que es del César. El hábito de Jesús de honrar al gobierno implica el tomar la decisión, ¿verdad?, de ver al gobierno como una institución ordenada por Dios. Recuerda que debe ser sostenida voluntariamente por medio de la obediencia a la ley. O sea, ¿cómo nosotros sostenemos esa relación con nuestros gobernantes? Tiene que ver con esto que el apóstol Pablo hablaba incluso a los romanos, que decía que Dios es quien coloca a los gobernantes en cada una de las naciones. Dios es el que pone jueces y quita jueces, quita gobernantes y coloca gobernantes. Por tal razón necesitamos nosotros también saberlos honrar de la manera en que ellos merecen ser honrados, respetándolos, dándole el lugar que merecen, ¿no? No hablando mal de ellos. Efectivamente necesitamos nosotros tener un acercamiento a nuestros gobernantes, saber que ellos necesitan también como nosotros ser cubiertos en oración para tomar buenas decisiones, que Dios los aleje de gente corrupta, con un corazón perverso y malo. Nosotros tenemos que orar por esto. Nosotros a veces nos quejamos de los gobernantes, pero había un dicho que decía que cada pueblo tiene el gobernante que merece y cada pueblo tiene el gobernante según el carácter de cada pueblo. Entonces yo creo que necesitamos nosotros en este tiempo tener una actitud diferente con nuestros gobernantes. Ya basta de estar insultando. Sabemos que algunos en el pasado han hecho cosas terribles, han hecho robos, han hecho situaciones difíciles. Pero no estamos nosotros para poder estar peleando como hijos de Dios, como cristianos, contra ese tipo de cosas. Estamos para orar por ellos, para levantarlos, para que Dios los ayude a arrepentirse. Porque le hago una pregunta: ¿acaso los gobernantes no necesitan también arrepentirse y alcanzar salvación? Yo creo que sí. Así que oremos para que se conviertan. Yo no estoy muy acorde, ¿no?, a que muchos cristianos que no estén preparados sean gobernantes, pero sí estoy acorde a que los que son gobernantes y todavía no conocen a Dios puedan meterse en el gobierno
desde los principios de la palabra. Creo con todo mi corazón que si una persona creyente se prepara y va haciendo lo que es una carrera política y puede llegar a gobernar, por supuesto, claro que sí. Pero a veces nosotros queremos que nuestros gobernantes sean las personas puestas según nuestras preferencias, quizás religiosas, pero realmente necesitamos enfocarnos que sea como sea que llegó al gobierno, ahora es Dios el que lo colocó allí y tenemos nosotros que honrarlo, respetarlo, siempre y cuando hayan leyes que vayan acorde a lo que nosotros también profesamos y creemos. No podemos aplaudir leyes acorde a los nuevos movimientos progresistas que quieren ahora manipular las leyes en todas las naciones. Necesitamos levantar la voz, pero también levantar la voz para orar por nuestros gobernantes. George Washington, ¿no? Uno de los presidentes de los Estados Unidos, él dijo la siguiente expresión: es el deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios soberano, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor. Es el deber de todas las naciones reconocer a Dios el soberano. Es correcto esto que George Washington decía: Dios es el Rey de reyes, Señor de señores, por encima de todo gobernante. Pero necesitamos saber también que es totalmente importante que cada ciudadano en cualquier nación aprenda a darle lugar a sus gobernantes. Jesús mostró cómo honrar al gobierno. ¿Cómo lo mostró? Jesús no fue de aquellos que estaban en contra del gobierno, ¿no? Muchas veces la gente dice que Jesús era un revolucionario. Yo creo que era un revolucionario de la vida. Él revolucionó los pensamientos religiosos, arcaicos, que estaban queriendo poner a Dios manipulado en medio de leyes y tradiciones, y no querían dar la libertad a cualquiera que pueda acercarse a Dios, solo podían unos cuantos. A ese tipo de gobierno sí Jesús lo reprendió con fuerza. Pero los gobernantes políticos, Jesús no se peleó con ellos. Jesús no estuvo en contra ni peleándose con ellos. Jesús vino a establecer un reino que es superior a este reino. Y por eso a veces nosotros no entendemos que los que gobiernan esta tierra tenemos que orar por ellos, porque nosotros somos parte de los embajadores de un reino más grande e inconmovible. Ahora, Jesús, él comprendía que el gobierno es una institución que debe ser mantenida, honrada, y que sus leyes deben ser obedecidas. Esto no significa que no podamos criticar al gobierno, o sea, hacer una crítica constructiva es oportuna, decir algo que no es correcto es oportuno, levantar la voz cuando hacen cosas corruptas es oportuno, ¿no? Se hace con voluntad, bajo la voluntad de Dios, pero sin embargo no se hace para atacar y destruir a la persona que está ocupando ese puesto político. Al trabajar dentro de los límites dados por el gobierno, Jesús tuvo la libertad de comunicar su mensaje. Es curioso, ningún gobernante de este mundo pudo acusar ni señalar a Jesús de alguna cosa que pueda él arrepentirse. Jesús pagó los impuestos. Jesús nunca buscó cómo evitar el impuesto. Jamás él buscó ser de esos que tienen doble contabilidad, una contabilidad hacia el gobierno y otra contabilidad hacia adentro de la empresa. No, Jesús actuó con transparencia, con integridad. Y miren, en una ocasión, la Biblia dice que cuando Jesús llegaba a Capernaum, esto está en Mateo 17, verso del 24 al 27. Dice que Jesús llegaba con sus discípulos a Capernaum, ¿no? Y llegando a Capernaum fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo. Y estos le dijeron, ¿no?, que vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Él dijo, sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Entonces Pedro contestó: de otros. Jesús le dijo: luego los hijos están libres de obligación,
Pero para que no los ofendamos, escuchen bien, para que no los ofendamos, ve al mar, echa un anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dalo por mí y por ti. Mateo 17, 24 al 27. El estatero era una moneda, ¿no? Una moneda que estaba en la boca del pez. Entonces, luego los hijos, dice, jamás son los que pagan impuestos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que no es correcto andar pagando impuestos como los cobraban los gobernantes o los fariseos de ese tiempo, ¿no? La forma en cómo ellos los cobraban no era correcta. Pero Jesús no estaba en contra de lo que se estaba haciendo, estaba en contra de las maneras como lo hacían. Y bueno, pues Jesús muestra aquí que era hora de pagar impuestos, pues él dijo, sí, está bien, paguemos el impuesto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Ve al pez y el pez tendrá la moneda en su boca. Jesús creyó en influenciar al gobierno por medio de un impacto en la vida de sus líderes. ¿Cómo cambias al gobierno? ¿Cómo cambias el sistema? Amados, no estamos llamados aquí a querer bajar, a una persona que ha sido colocada por votación en un puesto. No, los cristianos no estamos para eso. Pero sí estamos nosotros para preparar a las familias y a los hombres y mujeres que están formando para poder tener un corazón y un espíritu diferente. Jesús hizo eso con sus discípulos, los preparó para que ellos puedan ser influencia clara en el gobierno, no seres influenciables por el gobierno. Entonces dice la Biblia, ¿no?, en el libro de Mateo también en el Evangelio de Lucas, que Jesús influenció a Mateo, cobrador de impuestos. Pasando de allí, más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Él estaba sentado en el lugar de los tributos públicos. Estaba trabajando para el gobierno. Era el SRI de ese tiempo. Y de pronto dice que el Señor va y le dice a Mateo, sígueme. Y él lo levantó, ¿no es cierto? Lo levantó y se levantó y se siguió. Y luego dice esto en Lucas, eso está en Mateo 9:9, en Lucas 19:2 dice, Jesús también influenció en Zaqueo, que era otro cobrador de impuestos. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era un hombre muy rico. Vea estos dos textos, Mateo y Zaqueo. Mateo es conocido también en la Biblia como Leví y Zaqueo era el pequeñito, el chaparrito que vivía en Jericó. Habían dos personas, ambas trabajaron para el gobierno, ambas trabajaban para ciertas instituciones públicas, pero Jesús no los hizo que se rebelaran contra sus jefes. Los llamó, los escogió, fue a su casa, compartió con ellos y habló acerca de la importancia que se tiene a la hora de trabajar y también poder responder a nuestros impuestos. Miren, algo importante. Jesús obedeció las leyes que estaban también estipuladas. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Les preguntaron al Señor, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Y él entendió la astucia que tenían ellos en el corazón. Pero él le dijo, tráiganme un denario, tráiganme una moneda, donde estaba la suscripción, la imagen, ¿no? La inscripción, la imagen del César. Y ellos dijeron, ¿de quién es esta imagen, no? Del César. Y entonces Jesús pues contestó, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 20, del 22 al 25. Entonces, levantándose la multitud, estamos ahorita en otro pasaje bíblico, Lucas 23, del 1 al 4, se levantaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este hombre que agita nuestra nación, prohíbe dar el tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no hallaron ningún delito en este hombre. No había nada en él en contra del gobierno.
Hasta Pilato comprobó la inocencia de Jesús cuando el jefe de los sacerdotes le mintió acerca de él. Así que siempre el querer hacer lo correcto, aún en estratos de gobierno, puede a veces no irnos tan bien. Pero sin embargo, hacer lo correcto es lo más justo. A la gente que hace trampas con su dinero a la hora de declarar impuestos, escúcheme bien esta noche, ya basta de eso. Eso lo único que te hace es un hipócrita, un ladrón, un hombre que se está cogiendo el dinero que no es suyo. Miren, si está estipulada una ley, hay que cumplir la ley. Jesús la cumplió. Y no solo la ley de la Biblia, sino también la ley de los hombres. Él cumplió lo correcto. Él hizo lo correcto. Si no quiere andar luego en malos testimonios, en malos asuntos, por causa del incumplimiento, haga el favor y póngase claro en sus vidas personales, íntimas, en cuanto a las cosas que está haciendo hacia afuera cuando declaramos hacia el gobierno. Yo creo que no podemos andar haciendo cosas truchas, no podemos andar haciendo cosas por debajo. No es correcto. Pretendemos engañar al gobierno, pero nos engañamos nosotros mismos. Los que se engañan a sí mismos son aquellos que creen que con astucia pueden robar a otros. Por favor, no sea usted uno de esos. Tenga cuidado. Usted haga lo correcto, haga lo que hay que hacer y en vez de quejarse, ore por la persona que necesita su oración. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de honrar al gobierno? Tenemos 4 enemigos, ¿no? El enemigo de la desconfianza, el cual responde a la frase, no confío en el gobierno. El enemigo del desacuerdo, el cual responde a la frase, no estoy de acuerdo con el gobierno. El enemigo de la culpa, el cual responde a la frase, estoy en este lío por causa del gobierno. Y el enemigo de la ignorancia, el cual responde a la frase, el gobierno está después de mis intereses. Muy bien, escúcheme bien. 4 enemigos. ¿Desconfiamos? Por supuesto, hay mucha gente que desconfía del gobierno, en especial en estos tiempos que han sido tan evidentes los robos que se han hecho en la pandemia, con todos esos escándalos que hemos tenido en Ecuador a nivel de todo el país, gente que manipuló cifras, se hizo quedar dineros que eran para comprar medicación y situaciones difíciles por todo lado, ¿no? Hemos visto gente que estaba en el gobierno, estaba parte del gobierno y por todos los delitos que cometieron de robo, generaron desconfianza al corazón. Pero yo le digo, para poder honrar, usted no necesita realmente quedarse con el discurso de la desconfianza. Honre igual. Si es un gobernante, por algo será el gobernante. Ore por esa persona. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que siga honrando a un ladrón. Yo le estoy diciendo, honre a quien está al mando. Honre, respete, haga lo correcto. Más allá de lo que su criterio personal tenga, haga lo correcto según la palabra. Y es honrar a estas personas. Número 2, el desacuerdo. Siempre vamos a estar en desacuerdo. Vamos a decir, y a mí no me parece este gobierno, yo no estoy de acuerdo con el gobierno me cae mal, el gobierno es tal y cual. No, cuidado. No, yo sé que a lo mejor no estamos de acuerdo. Yo tampoco estoy siempre de acuerdo con decisiones tomadas en nuestra nación. Yo estoy en mucho desacuerdo, en especial cuando tienen que ver con cosas que topan a la familia, que buscan destruir a la familia. Yo estoy completamente en desacuerdo. Pero sin embargo, necesitamos seguir honrando y orando por ellos. Número 3, la culpa. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que por culpa del gobierno es que estamos hechos pedazos, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Yo le voy a decir algo. Nuestra economía está hecha pedazos no solo por culpa del gobierno, también es por sus malas decisiones. Las malas decisiones que tomamos son las que hacen pedazos nuestra economía personal. Por lo tanto, no echemos toda la culpa al gobierno. Honre al gobierno, ore por ellos, pero no lo maldiga por las decisiones que usted ha tomado mal. ¿Ok? Entonces vamos a mirar la última, que es la ignorancia. La ignorancia es la que dice el gobierno está después de mis intereses. A mí no me importa quién sea el gobierno, no me interesa, primero soy yo y mis intereses personales. Qué rico tecito. Muy bien. Fórmese el hábito de honrar el gobierno. Es un hábito que hay que desarrollarlo.
Hay que desarrollar este hábito para honrar al gobierno. Por supuesto, dé gracias a Dios por el gobierno, levante oraciones por ellos, ¿no? Ore específicamente por los líderes que el gobierno tiene en este momento en el ámbito nacional y local. Ore por ellos, ore por nuestro gobernador, el señor Gavilanes, oremos por el señor presidente Lazo, oremos por nuestros señores asambleístas, oremos por nuestros gobernantes de la provincia, el prefecto, el alcalde, el doctor Altamirano. Hay mucha gente por quien tenemos que orar aquí en Tungurahua. Y usted en su ciudad, allá donde nos ve, en su país, aprenda también a orar por sus gobernantes. Ore por ellos, tienen nombre, tienen apellido, tienen familia detrás. Que su familia sea guardada, que ellos puedan actuar de una forma sabia, que Dios los ayude a tener temor de Dios para la hora de no hacer cosas inadecuadas. Oremos por eso. Número 3, recuerden, número 1, dar gracias por lo que Dios nos ha dado de gobierno. Número 2, ore específicamente. Número 3, pague sus impuestos. Es una manera de cómo honrar al gobierno. El gobierno no trabaja con plata que cae del cielo o plata que es del aire. Escúcheme, el gobierno trabaja con nuestros impuestos. Necesitamos ser obedientes a la hora de pagar los impuestos. Cuando estuve en otros países, he visto cómo siempre la diferencia clara, en especial entre los países de Latinoamérica, que buscamos la manera cómo evadir cosas para poder pagar menos. Pero cuando estuve en los Estados Unidos, me llamó mucho la atención cómo allá la gente declara sus impuestos de una forma muy, muy clara y tácita, ¿no? De pronto sí habrá alguno, por supuesto, y a lo mejor es latino que se fue a vivir allá. Pero realmente la gente de la cultura anglosajona, la cultura americana, tienen algo muy especial a la hora de honrar a los demás. Honran, ustedes ven cómo honran a sus héroes de la patria, honran a los soldados que fueron a pelear. Yo recuerdo que llegaron unos soldados, yo estaba con mi esposa en Washington, D.C., y justo llegaban a un parque memorial, iba a haber un evento especial para ellos, y cuando llegaban ellos, llegaban en carros, todo el tránsito se paró. La gente que estaba en las calles, que veía pasar a esos hombres mutilados las piernas, cortados los brazos, porque venían de las guerras, unos en silla de ruedas, otros caminando, todos con su uniforme. La gente empezó a llorar y aplaudían y decían gracias por mantenernos a salvo. Yo no sé cuándo fue la última vez que nosotros hemos honrado así a nuestra policía local o a nuestros militares que han peleado en alguna batalla. Más bien lo que hacemos es gritarle palabras que son muy groseras, ¿no? O atribuirles delitos que nunca les hemos comprobado. Pero a veces somos muy duros. En vez de honrar, tenemos la cultura de criticar y hacer pedazos. Honre a través de sus impuestos, honre a través de su forma de hablar. Número 4, vote por sus convicciones, ¿no? Walt Whitman dijo, los peores gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Escúcheme bien, si usted quiere honrar a sus gobernantes, vote por los que quiere que le gobiernen, porque a veces usted ni siquiera va a votar. Mucha gente tiene ausentismo en las urnas. Vote por los que queremos que nos gobiernen. Número 5, participe en el gobierno, o sea, permita que propongan un candidato para ser un oficial del gobierno o apoye a personas buenas y sabias para que lo hagan. Pregúntele a Dios de qué manera Él quiere que usted participe y no desestime la posibilidad de participar en áreas del gobierno. No es un delito ni un pecado para un cristiano involucrarse en ámbitos de política. Es más bien una oportunidad para poder ayudar a la comunidad. Número 6, escriba a los líderes del gobierno, no solo cuando está de acuerdo, sino también para agradecer lo que hacen correctamente. Vayan a Twitter algún día. En Twitter usted encuentra algo interesante. Más allá de cosas buenas que se han hecho en cualquier gobierno que haya estado de turno, más allá de reconocer las cosas buenas de Rafael Correa, las cosas buenas de Lenín Moreno, las cosas buenas de alguno de los últimos presidentes, en vez de reconocer, lo primero, ¿saben lo que la gente hace? Es escribir cualquier cantidad de veneno, insulto, que sale por ese Twitter de una forma indiscriminada, tratándole no solo a la persona,
al gobernante, sino a toda su familia de una forma tan destructiva y mala. Yo entiendo que si alguien tiene tanto odio en el corazón, lo que va a cosechar es odio. Pero sin embargo, si queremos cosechar un país diferente, necesitamos de ser agradecidos. Sea agradecido con sus gobernantes por las buenas decisiones que toman. No solo escriba cuando ellos hacen cosas malas. Número 7, envíe a cada uno de los congresistas o qué sé yo, cómo se llaman, asambleístas, ¿no? En nuestro país, una Biblia con el nombre del destinatario impreso. ¿Qué tal? Vamos a hacer un regalo especial a nuestros gobernantes. Vamos a regalar una Biblia. Y en la Biblia le mandamos a imprimir un versículo en la pasta y el nombre de la persona a la cual nosotros queremos regalarle eso. Y vamos a hacerlo, ¿qué tal? Podemos hacerlo como parte de esta temporada en la cual estamos nosotros, ¿no? Viviendo para poder dar palabras de ánimo. En estos tiempos, gobernar en tiempos de pandemia no creo que es nada fácil. Regale una Biblia a un gobernante, regálele algo. No sé, sorpréndale, hágase notar. No sé cuántos de ustedes alguna vez ha hecho llegar una carta de gratitud a la gobernación, allá al Consejo Provincial, a la alcaldía. A veces llegamos solamente con cartas de peticiones, de demandas, de cosas, pero nadie casi hace cartas de este estilo. Yo creo que voy a hacer una de esas cosas. Vamos a ver si con Alianza Ambato Norte vamos a hacer unas cartas de gratitud y amor a nuestros gobernantes. A lo mejor Dios nos sorprende y se abren puertas para poder llegar a otros con el mensaje de salvación y vida. Así que también trabaje para cambiar lo que el gobierno está haciendo mal en lugar de quejarse sin hacer nada. Aquel que solo se queja y nunca propone, hermanos, nunca va a ningún lado. Las quejas son buenas cuando se proponen ideas que mejoran las circunstancias. Número 9, y la última cosa. Conozca los asuntos que tiene que resolver quienes toman las decisiones. Lea acerca de estos temas, comprenda las implicaciones de las decisiones que están enfrentando quienes han sido elegidos como gobernantes y conozca acerca de lo que es poder. En nuestra sociedad, alegar ignorancia no es una excusa. Que yo no me meto en esos temas porque no sé. Esto me está golpeando a mí. Creo que tenemos que empezar a leer acerca de qué se trata lo que estamos luego criticando. Muchas veces hablamos desde la excusa de yo no sé nada y prefiero no saber. Miren, amigos y hermanos, es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que cambie todo en nuestra sociedad. Eso es vivir en una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio a causa del evangelio. Esto es Pulso, liderazgo con vida. Que el Señor bendiga grandemente a nuestros gobernantes. Bendiciones.